Días. Buenos días a todo el país. Saludo a todos nuestros amables y fieles seguidores del Rumbo de la Mañana. Un abrazo muy especial a los dominicanos del exterior. Saludar al equipo y a la conducción técnica del Rumbo de la Mañana. Patricia Arache, saludo Francis Jorge, don Fafa Tavera, Domingo Páez, Jessy Pérez, nuestra coordinadora, y don Isidro allá. Estoy loco por estar en la cabina con Isidro en físico, transmitiendo desde la planta radiofónica de Rumba 98.5. Mira, para mí, que además de coincidencia, las instituciones que manejan fondos públicos y que tienen un amplio grado de discrecionalidad son siempre pasibles de este tipo de situación. Tanto INAIPI como el Plan Social de la Presidencia tienen un margen de discrecionalidad muy amplio. Cuando hablo de discrecionalidad me refiero a manejo de fondos y recursos y a toma de decisiones en el área de compras y contrataciones que muchas veces son rápidas, discretas y a manera de emergencia. Nosotros creemos y defendemos el Estado jurídico de inocencia. Para mí no hay culpable aunque lo presente la prensa. Para mí no hay responsable, no importa el tipo de información que gire en torno a una persona. Yo creo firmemente en el Estado y en el principio jurídico de inocencia. Naturalmente, un Estado como el dominicano siempre está bajo sospecha. Pero es muy coincidente que hayan sido féminas las que estén en la plana mayor y en los encabezados de las informaciones que versan sobre conductas inadecuadas. Cuando en nuestro país se atribuye sobre todo a las mujeres mucha más idoneidad, transparencia y manejo prístino y adecuado. De cualquier forma, lo de INAIPI y el plan social, que es lo que bregan con fondos públicos, parece que va para largo, porque las informaciones que tenemos aquí es que vienen más casos. ¿De INAIPI plan social? Sí, más casos. Y que hay nuevos documentos y elementos presumiblemente comprometedores. Y tengo para decirle al país que en los próximos días, probablemente la próxima semana, una decena de casos que incluye a estas instituciones volverán otra vez al despacho del PECA. Algo que no augura nada alentador para los días venideros a las personas que han pasado por allí. Siempre nosotros nos fijamos que esas instituciones que tienen dependencia del gobierno central son problemáticas. Y son problemáticas por ese rango, no tanto de poder como de discrecionalidad con el que se manejan algunos. Señor, el país, y esto es un juicio de valor. Colegas, la República Dominicana tiene que llegar a un punto donde la gente sienta respeto por la administración pública, donde la gente sienta respeto por los despachos públicos. Nosotros tenemos que llegar a un nivel en el que los ciudadanos que se convierten en servidores públicos sientan respeto por el servicio público. El servicio público y la administración pública no se puede ver ni como una piñata, ni como una oportunidad, ni se puede ver como un espacio para el ascenso social bajo condiciones no santas. No, señor, el servicio público tiene que verse como un ámbito sagrado en el que usted asume una responsabilidad para servirle a una sociedad general. Esa desfachatez que por décadas, años ha exhibido el funcionario público sin que nada ocurra, ese descaro con que se administran los fondos de un pueblo pobre, eso tiene que llegar a su fin. Y no lo digo por el presente,
porque el histórico de este país es bastante relevado en este caso. Hemos visto tantos escándalos uno detrás de otro. Miren, si eso que se está haciendo en INAIPI y Plan Social se transfiere a salud pública, los escándalos no terminarían en un periodo. Ahí es que hay por donde cortar. ¿Y a qué obedece esa conducta de daño, dilapidación, mal uso, malversación, cohecho, concusión de funcionarios usando recursos de forma inadecuada? A que nunca pasaba nada. A que nunca pasaba nada. Es como para asombrarse, es como para irse de bruces, para irse de cabeza, de boca. Que tú dijeras, cientos de personas están supliendo al Estado sin tener facultad para ello y que nadie se diera cuenta en el país. Cientos de personas. No estamos hablando de 2, 3, 10, 11. Cientos de personas eran suplidores y proveedores del Estado. Cuando la ley tajantemente se lo prohibía. Y nadie se dio cuenta, no lo sabía ética, no lo sabía el MAT, no lo sabía contrataciones públicas, no lo sabía el Ministerio Público, no lo sabía el control interno de Cámara de Cuentas, no lo sabía el control interno de Contraloría. 10 instituciones para controlar, vigilar y supervisar y nadie se daba cuenta. Eso es lo que se llama relajar, burlarse, zorrastrar una institucionalidad de un país. Entonces, esa conducta, mis queridos colegas, tiene que terminar, porque ahí se roban muchos sueños, mucha medicina, mucha esperanza, cama, sábana, educación, alimentación, se le lleva de todo a la gente. Esto no es un problema de un partido, ni de una entidad, ni de un periodo de gobierno, es que tiene que terminar el robo del dinero público en la República Dominicana, basado en el tráfico de influencia, basado en el poder para el uso del enriquecimiento, basado en el enriquecimiento ilícito mediante mecanismos y subterfugios disfrazados de legalidad. Tiene que terminar. Y yo creo que estamos en un momento en el que hay una parte de la sociedad, no toda, pero hay una parte de la sociedad que llegó al límite, al lumen, al umbral de estas cuestiones que tanto daño han hecho por años y años. Yo, como un simple ciudadano que opina en este país, creo que debe de terminar ese capítulo maléfico del asalto a lo público. Tiene que terminar y tiene que empezar por algún lado. Doctor, nosotros, lo que hacemos comunicación cotidiana, somos una especie de cronistas del presente y examinadores en caliente de los acontecimientos sociales. Digo en caliente porque el historiador lo hace en frío, después que las pasiones han desaparecido, después que los dolores y de las consecuencias de los acontecimientos han desaparecido. ¿Cómo usted evalúa la participación de la élite en todas las manifestaciones? Élite política, élite académica, élite empresarial, élite intelectual, todas las élites religiosas. ¿Cómo usted evalúa la participación en este proceso de repudio a la corrupción y de reclamo de condena? Porque tengo la impresión, y usted me corrige, de que la sociedad llana, la sociedad media, digamos, no solamente la clase media, sino la sociedad, la media de la sociedad, tiene unos reclamos más intensos, más militantes y más estridentes que las élites, ¿verdad? Pero para que usted no asuma mi criterio, ¿cómo usted evalúa
en la participación de esos segmentos en los reclamos? Miren, la oligarquía dominicana tiene una deuda histórica y un pecado original que todavía no ha expiado con nuestro país. Todavía no han hecho el mea culpa histórico que debieron de hacer. Y eso nace, Domingo, por la contribución que tuvo la élite y la oligarquía de este país para derrocar el gobierno legítimo, democrático, genuino y transparente de Juan Bosch en 1963. Hay un pecado histórico que arrastra la oligarquía y una parte del empresariado y la iglesia. Esa élite histórica post-Trujillo, en lugar de coadyuvar y ayudar a levantar las bases de un modelo de nación y de un programa de desarrollo, lo que hicieron fue sumarse a las fuerzas oscuras del militarismo post-trujillista y derrumbaron la aspiración más genuina que tenía el pueblo dominicano en el siglo XX para diseñar un modelo de desarrollo y sacar al país de las miserias y de las andurriales condiciones de atraso, de ignorancia y de enfermedad en que se encontraba. Es una deuda histórica de los sectores de poder de nuestro país. Se coaligaron con la iglesia, con los militares trujillistas y derrocaron a un gobierno democrático que no derramó una gota de sangre en 7 meses, que no metió a un solo ciudadano preso, que no le quitó una hoja de propiedad privada a nadie, que no pisó una grama verde privada a nadie, que no le hizo un solo daño a ninguna propiedad ni a ningún sector de la nación. Todo lo contrario, los primeros amagos y esfuerzos que se vieron de la propuesta de Juan Bosch era de un respeto supremo a los derechos fundamentales, a las libertades públicas, a la propiedad, al Estado de Derecho. Nunca pidieron perdón y nunca se reivindicaron de aquel error histórico. Con los años y el devenir, esos los que fueron los llamados hombres de empresa se convirtieron en los sectores que hoy constituyen diferentes organismos del sector empresarial del país, que se ha multiplicado, diversificado en ramas y que constituyen hoy tanto en la esfera bancaria, financiera, productiva, industrial y agropecuaria, constituyen hoy la herencia de aquella élite con una vocación naturalmente mucho más democrática, más abierta, más desarrollada, y en un siglo XXI donde esas malquerencias, resquemores y efluvios del pasado ideológico e histórico ya no tiene cabida. Sin embargo, nosotros que hemos tenido tanto tiempo trabajando juntos, hemos coincidido en un punto, Domingo, Francis y Patricia. Hemos tenido un sector empresarial torpe. Ha habido momentos que en lugar de ayudar y de empujar al desarrollo institucional, lo que se convierte en un obstáculo, es un aliado de los gobiernos de turno para ese entorpecimiento. Señores, yo les voy a citar un ejemplo a ustedes. Aquí se dio el rodeo, la militarización del Congreso con tanques y militares para tratar de imponer una reforma constitucional. Y el CONET, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, hizo un silencio sepulcral cómplice que nunca salió a defender la institucionalidad ni el respeto a la Constitución. Se tragó sus palabras, se tragó sus posiciones, hizo causa común con el sector político que al final terminó dividiendo su partido, no pudiendo imponer la reelección. Y lo peor y lo más ominoso fue que esa aventura se detuvo por una intromisión en los asuntos internos de nuestro país, de un país extranjero y de un funcionario exterior, con la famosa llamada aquella. Y el sector empresarial y eclesiástico pudieron haber frenado eso, con posiciones firmes y éticas públicas, y no lo hicieron. Para citar un ejemplo, ni hablar en términos de conquistas sociales, ha sido a cuentagotas. Nosotros tenemos el peor salario de 7 países de América Latina. Entre los peores pagados, ahí está la República Dominicana. Tenemos la seguridad social más cara de América Latina. El 42% de lo que se gasta en salud lo tiene que sacar el ciudadano de su bolsillo y pagarlo el ciudadano de su bolsillo de forma injusta. Tenemos el plan previsional o de retiro o de pensiones más injusto
con una ganancia que se acerca al 28%, Domingo, de los administradores de esos fondos. Nosotros tenemos un sistema de ARS que succiona recursos y dispone hasta dónde llega el derecho a la salud. Y el sector empresarial se siente extremadamente cómodo con esas condiciones que son de pura inequidad. Entonces hoy la lucha contra la corrupción es, digo yo finalmente, que la transparencia se ha convertido en un derecho fundamental en el mundo occidental. La gente no está dispuesta a que les roben. No porque lo quiera el poder político ni porque lo quieran los empresarios, es porque el nivel de conciencia de los segmentos sociales, sobre todo en América Latina, ha llegado a un punto en el que la gente está dispuesta a no dejarse robar. Y el tipo que te empuja una carretilla en la calle vendiendo fruta y el motoconchita sabe lo que significa corrupción e impunidad hoy. Porque el modelo de sociedad y de comunicación que tiene el paisaje social del siglo XXI permite que el ciudadano más común y humilde se entere de lo que está pasando. Y hoy la gente pobre, humilde, hasta el que recoge basura sabe lo que significa corrupción y sabe lo que significa impunidad. Es decir, esa palabra que usan de origen inglés, empowerment, empoderamiento, llegó a la gente y las personas saben que eso hace daño, que roba futuro, que roba salud, que roba educación, que roba beneficio y que roba derecho. Y es por eso que hay este nivel de rispidez, de rechazo. Y de alguna manera hay este nivel de vinculación social tan fuerte, pocas veces visto, en el que en medio de una crisis, de una pandemia, finalmente, en medio de una crisis económica donde hoy un plátano vale 40 pesos y el dólar está casi 60. De cada 10 ciudadanos que tú preguntas y entrevistas, 5 te dicen que la corrupción es un problema. Eso significa que llegó el tema de forma, como dicen los científicos sociales, osmótica, para quedarse. No hay manera, Domingo, de que eso se pueda sacar del plantel de la discusión. Y es por eso que estamos viendo este nivel de rechazo, de repulsa y de insatisfacción con el manejo inadecuado de los fondos públicos y la corrupción. Y los empresarios no tienen otra salida que salvaguardarse y salvaguardar el sistema. Tienen obligado que endosar ese discurso y encaramarse en esa ola que ha aprendido en el mundo para no devolverse. Justamente hoy, 28 de octubre de 1704, murió John Locke, el pensador inglés que es considerado el padre del liberalismo político y contribuyente eficiente en la construcción de la base teórica que da origen al Estado moderno y que define de alguna manera ese contrato social del que somos parte consciente o inconscientemente todos. La élite nacional, y esto puede contestármelo brevemente, Ricardo, la élite nacional tiene conciencia del sistema que asume como modelo de convivencia político-social. Mira, Locke, junto con Montesquieu, escribieron, vamos a decir, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento del liberalismo político. En ello descansa la teoría política del Estado de este tiempo que ha evolucionado. Nos dieron una idea de que los poderes podían existir contrapesándose y que ese contrapeso o balance de poder era indispensable para la existencia del Estado. Su aporte fue formidable, fue un hombre de muchísimas luces. Estamos hablando del siglo XVIII, una herencia del siglo de las luces, del iluminismo, de los hombres que vieron en la enciclopedia la salvación de la humanidad. Domingo, el liberalismo ha llegado a un punto hoy
cuando hablo de liberalismo me hablo de esa semilla a la que tú haces referencia y que ustedes conocen bien, que es la base del capitalismo. Miren, en términos modernos, nosotros hemos llegado a un punto hoy en el que el liberalismo o revisa algunos de sus postulados y dogmas o está expuesto a una tempestad social y política. Hemos llegado a un punto en el que todo es revisable. Si un factor, y no quisiera teorizar sobre esto, pero si hay un factor que domina el siglo XXI es que no hay categorías pensantes para explicarlo todo ni para dar respuesta a todo. Todo está sujeto a discusión, a mejora, análisis, incluso a ser superado en algún momento, una tesis, una teoría. El sujeto de este tiempo es una demanda constante y una insatisfacción constante. El capitalismo está obligado a revisarse. Ayer salió un reporte, Domingo, de 5 familias que tenían 621 mil millones de dólares. 5 familias tenían 621 mil millones de dólares, más que 20 países, más que el PIB de 20 países. Finalizo con este esquema que ACB, Piketty, en un análisis de la desigualdad. En el siglo XVIII, XIX, en la revolución industrial, oigan esto, señores. En la revolución industrial, la diferencia entre un país rico y un país pobre, o una persona rica y un país pobre, era de 1 a 3. El país rico era 3 veces superior o la persona rica era 3 veces superior económicamente hablando. 1 a 3 era la diferencia a final de la revolución industrial y a principios del siglo XX. ¿Tú sabes cuál es la diferencia hoy entre un rico y un pobre? De 1 a 142. Entonces tú dices, pero ¿y qué ha fallado? Si tenemos más bienes, si producimos más riqueza, si el mercado produce más, si hay más calidad de vida, si hay más esperanza de vida. Adiós. Que eso ha ido aumentando en la misma proporción que ha ido aumentando la desigualdad. Y tú dices, ¿cómo es posible? Sí, somos más desiguales hoy que hace un siglo. Pero vivimos mejor, sí, pero hay más desigualdad. La brecha entre un poderoso y uno que no tiene nada es 100 veces más grande. Y es un fallo en la brújula del sistema que tarde o temprano va a cobrarle a la humanidad si no se hacen los correctivos del lugar. Isidro.